Vamos a tener esta mañana 2 horas dedicadas a escuchar y conversar con representantes de los principales organismos de integración de América Latina sobre lo que en este congreso se ha denominado el Plan de Acción en materia de integración, pero que en realidad en este panel lo que vamos a tratar de visualizar es cómo cada uno de los organismos está visualizando su propia participación en el desarrollo futuro de los procesos, de sus respectivos procesos de integración en América Latina y de la coordinación, convergencia entre los distintos procesos de integración. Y por lo tanto vamos a tener en primer lugar, por lo menos es el orden que está el programa, si sugieren algún cambio me lo indican, Sergio Abreu, que es el secretario general de la LADI, Luis González Coelho Jr., que es el director de la Secretaría del Mercado Común del Sur, del Mercosur, Jorge Hernando Pedraza, que es el secretario general de la Comunidad Andina, y Felipe Quintero, que es negociador internacional del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, que tiene la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Lamentablemente no pudo o no ha podido participar Eduardo Espinosa Valverde, que es el director del Centro de Estudios para la Integración de la CIECA, es decir, hubiera sido muy importante, muy interesante tener su presencia aquí. Así que esta es un poco la mesa, y sobre todo tenemos la presencia de Edgar Vieira, que es el coordinador del Gridale, y que ha tenido un papel muy destacado no solamente en la organización, desarrollo del Congreso, sino particularmente en los debates que hemos tenido sobre el plan de acción que podríamos sugerir desde el Gridale para la integración latinoamericana. Por lo tanto, en función de lo que ha sido la tarea de Edgar, este panel es muy importante y eso hace de que, teniendo en cuenta que además tenemos unos minutos más de los originalmente previstos, voy a descansar mucho en su participación e intervención activa en el desarrollo de esta parte de nuestro Congreso. Dicho esto, yo quería solamente hacer un comentario inicial y luego ya le doy la palabra a Sergio Abreu. Ese comentario inicial tiene que ver con algo que creo que para mí es importante. Me toca moderar este panel, que es un panel central en lo que es el tema central del Congreso de Buenos Aires, que es el panel sobre los organismos de integración y teniendo en cuenta la finalidad, el objetivo del Congreso, que es la presencia, participación activa de quienes representan el mundo de la academia en materia de integración, es decir, todos los que hemos participado de alguna manera en el Congreso estamos vinculados a instituciones del mundo académico que de alguna manera estamos o están trabajando en los temas de integración. Por lo tanto, es esta interacción entre los procesos de integración y el mundo académico un tema central, particularmente colocado en la perspectiva de cómo podemos desde el mundo académico ayudar a que se desarrolle las acciones que los gobiernos, los países acuerden en materia de integración de una manera que sea eficaz, sustentable y que colabore, contribuya a la gobernanza regional latinoamericana. Y señalo que para mí esto es muy interesante porque me he dedicado un poco a través del tiempo a esta interacción entre el mundo de la reflexión, el mundo académico y el mundo de la acción, que suelo llamarle, para darle un contenido concreto, que lo aprendí cuando alguna vez estuve en el campo de batalla. Es decir, la perspectiva de los que están en el campo de batalla actúan y reflexionan
con la rapidez con que tienen que actuar y reflexionar quienes están en el campo de batalla. En tanto que los que estamos o están en el mundo académico tienen la posibilidad de aportar una visión más de fondo, más de largo plazo, y ese diálogo, esa interacción es tremendamente importante. Y esto lo aprendí desde el inicio mismo de mi carrera. Acá lo puedo decir, pero de todas maneras debo decirlo. Hace 56 años, desde el inicio de mi carrera en el mundo, si se quiere, yo pensé que iba a ser el mundo académico, pero terminé iniciando mi carrera de alguna manera en el mundo de la acción, pero no en el mundo de la acción, de los que estaban concentrados en la acción, sino de una institución que fue creada por el Banco Interamericano para precisamente tener la conexión de la integración con el mundo de la reflexión, del pensamiento, de la acción, que fue el INTAL. Y yo me incorporé al INTAL desde el comienzo mismo del INTAL, y la primera actividad que me tocó organizar, participar activamente, se hizo unos meses después que yo me hubiera incorporado, y tiene mucho que ver con lo que es hoy nuestra actividad, porque fue una reunión de un mes, se llamaba curso, pero en realidad fue seminario, fue un espacio para dialogar entre representantes del mundo académico latinoamericano, básicamente seleccionados por su especialidad en lo jurídico, por lo tanto eran profesores de derecho de varios países latinoamericanos, con especialistas juristas de primer nivel y economistas de primer nivel del proceso de integración europeo, para de alguna manera responder a la pregunta, bueno, ¿cuál es el papel del derecho en la integración que estamos iniciando en América Latina? Y participaron gente, para poner ejemplo, como Raymond Barr, Leontín Constantinesco, unos 10 o 12 profesionales de primer nivel de Europa, y unos 20, 25 que en ese entonces iniciaban sus carreras como profesores de derecho, y muchos de ellos fueron muy destacados en su trayectoria. Entonces, de alguna manera me ha dado la oportunidad, Edgar, y este congreso de poder de alguna manera ayudar al diálogo que vamos a tener hoy sobre la relación entre el mundo del pensamiento y de la reflexión académica con el mundo de la acción visto desde el ángulo de los organismos de integración. Para dar una idea, a esa reunión que hicimos en Buenos Aires en 1966 fue inaugurada, instalada por el presidente de la Nación, Arturo Illia, y todos los principales ministros, y el presidente del Banco Interamericano, Felipe Herrera, que de alguna manera simbolizaba la importancia que tenía para los que estaban en el campo de la acción tener claro cómo iban a ser las reglas de juego del proceso de integración de América Latina. Y a partir de ahí, termino entonces esta introducción, a partir de ahí me tocó trabajar como 15, 20 años en tal primero y de luego como subgerente de integración del BID, con todos los esquemas de integración hoy representados aquí. Recuerdo, entre otras experiencias, haber participado muy activamente en la elaboración y aprobación de dos decisiones que fueron muy polémicas en su momento, de la decisión 24 del régimen de inversión extranjera del Grupo Andino y la decisión sobre empresas multinacionales, y me tocó trabajar mucho con Centroamérica y el Caribe. Cierro acá la parte de introducción, que la hice un poquito más extensa porque estoy de alguna manera cubriendo el vacío del representante de la CIECA que no ha podido participar o venir. Entonces voy a darle ahora la palabra al secretario general de la LADI, iba a decir mi amigo, el secretario general de la LADI, Sergio Abreu, que es un gran conocedor de los procesos de integración, ha tenido una responsabilidad de alto nivel en su país, Uruguay. El último cargo importante fue de ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay. Y tengo la impresión de que hoy va a tener un papel muy relevante en un tema que hemos estado conversando
en este congreso, que es precisamente el papel de la LADI en la convergencia de la integración latinoamericana y la interacción entre la integración latinoamericana y los esquemas de integración de otras regiones, para tomar un ejemplo, el RCEP en el Asia o la propia Unión Europea o Estados Unidos, etc. Me callo a partir de ahora y voy a ofrecerle la palabra a Sergio Abreu. Sergio, creo que tienes unos 15 minutos, pero supongo que alguien me va a recordar cuando te ha sido el tiempo. No sé si tengo reloj, no lo uso, jamás lo uso, así que no te preocupes por ese lado. Sergio, tienes la palabra. Gracias Félix. Es un gusto estar con ustedes y participar de esta instancia que yo a veces llamo Academia de Terapias de Grupo. Porque en realidad la academia es muy importante, lo que aporta, lo que reflexiona, pero sobre todo lo que reflexiona cuando trae la realidad. Y trae además aspectos que no todos los actores en un proceso de integración tienen en cuenta por distintas razones que no voy a desarrollar ahora. Félix sabe, ustedes saben, ya me conocen, sobre todo Félix, tengo unos años, tenemos cicatrices hasta en el pelo, de tantas vueltas. Me tocó presidir la ronda Uruguay del GATT y finalizar en Marrakech, donde se dio lugar al nacimiento de la Organización Mundial de Comercio. Allí empezó una nueva etapa del multilateralismo con caídas, subidas, retrocesos y sobre todo porque el mundo cambió. Y este es el gran tema que nosotros tenemos que ver. Más allá de la discusión sobre América Latina, si es una convergencia de identidades o lo que fuere, acá tenemos que ver que yo cuando miro la Organización Mundial de Comercio, todavía no se habían integrado en forma activa 2 o 3 puntos de la agenda, que hoy son, digamos, de primera importancia. Los servicios, la propiedad intelectual, las inversiones, las cláusulas del trato nacional, y obviamente algunos otros que después se han ido incorporando, como por ejemplo el comercio digital y electrónico, todo esto que ha impulsado enormemente la agenda, pero que todavía no es parte de una agenda de carácter multilateral. También, bueno, como ustedes saben, el mundo cambió. Y entonces cuando uno ve que mira contra el 1995 o el 2000, 2 o 3 cifras, digamos, de carácter desafiantes. 2/3 del comercio mundial hoy es intrafirma, 2/3. El 60% de los bienes que se exportan son semiterminados globalmente. Y además hay un elemento importante que también desafía a nuestra América Latina, por decir así, a los órganos de integración y a los países. China hoy es el primer exportador de bienes del mundo, el tercer exportador de servicios. Y además, quien ha venido avanzando sin aranceles o sin acuerdos arancelarios con los países de América, en el caso nuestro de la LADI, para ser hoy el primer socio comercial del Brasil, el segundo de la Argentina, el primero de Chile, el primero del Uruguay, más lo que puedan ir agregando todos ustedes, más allá de los distintos porcentajes que se dan hacia el norte, sobre todo por la intensa relación del norte de América con Estados Unidos, que desde México a un 80-90%, y también para el resto de los países, incluidos Centroamérica. Entonces, miren lo que yo me siento en la LADI, estaba sentado, yo estaba cómodamente en el Senado, ustedes saben que podía haber, todavía no me dejaron ir, me pidieron solamente que pidiera licencia. Es otra vida, la vida parlamentaria es otra vida, y cuando yo llego a la LADI digo, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo les voy a hacer, ustedes me cortan o tengo que cortar por los que yo trabajé, como dice Félix, hace muchos años, tenía 33, 34 años cuando ingresé a la LADI,
pero ya en la parte de administración fueron los primeros que hizo un posgrado en Estados Unidos. Y entonces cuando llegó a la LADI, se estaba haciendo precisamente la famosa resolución, la resolución 375, te acordarás, Aladi, famosa, que era la que estaba, terminó con los mecanismos de Aladi, pero llego acá y digo, bueno, muy bien, todos reconocemos lo que está existiendo. Porque hay un elemento que para mí, y yo quiero, Félix sabe que yo no lo voy a hacer con ningún tipo de sesgo ideológico, ¿sí? de pragmatismo político, por decir así. Nosotros hemos tenido, y describo lo que nos ha sucedido. Después de nuestras idas y vueltas con el ALCA, ¿sí? Cuando el ALCA queda por el camino, los 4 países hoy de la Alianza para el Pacífico, Colombia, Perú, Chile y México, ya tenían México, eran zonas de libre comercio con los Estados Unidos. A eso se agrega que esos 4 países también tienen zonas de libre comercio con la Unión Europea. Ustedes imaginen qué tipo de apertura o de interacción tienen. Y además tienen Balcón Pacífico. Quiere decir que, como viene planteado el comercio internacional por la demanda china y el traslado que se hizo desde el Atlántico hasta el Pacífico, obviamente geopolíticamente y geográficamente está en una posición bastante favorable. Muy bien. Nosotros tenemos esta ALADI, 13 países, que yo las dividiría en 2 o 3 paquetes, por decir así. El primero, vamos a poner la Alianza para el Pacífico, que es la que tiene más dinamismo, más fuerza, o por lo menos más novedad, porque también los procesos de integración y algunas situaciones políticas son como las modas. Suben como un rayo y bajan como un trueno. Pero igual, de todas maneras, está clarísimo que se está planteando frente a una realidad. En el medio tenemos una dificultad a raíz de la fractura de las negociaciones del ALCA, sobre todo con Estados Unidos y con Europa, donde los problemas de México, de Cuba, Venezuela y algunos otros países están de alguna forma creando situaciones sociales de puntuales. No estoy hablando de temas políticos, ideológicos, estoy diciendo del diagnóstico que ustedes saben muy bien, pero que no está siendo hoy el eje de la decisión política en materia de integración. Y después tenemos un Mercosur. Estamos hablando de un Mercosur que tiene una enorme importancia desde el punto de vista de la reserva alimentaria, es la segunda reserva del mundo de agua, y además todo el sur, ustedes, incluido Chile, las reservas minerales, el litio, todo lo que sabemos. Bueno, pero estos 3 paquetes, el paquete quiere decir estos 3 bloques, la Alianza para el Pacífico, ese grupo que queda ahí todavía con problemas sociales y políticos. Aclaro que la LADI no tiene cláusula democrática, así que no es un tema que yo deba ni tengo que intervenir en esto, aunque tengo claramente mis posiciones. Y además, el otro tema es que el gran proceso de integración, el Mercosur, tiene un problema de definición interna, tiene un problema de relacionamiento externo, que no ha cerrado un acuerdo importante durante estos últimos 30 años, y hace 20 años, siendo canciller, inicié las negociaciones con Europa, pero ahí quedaron, todavía están, y tengo mis dificultades para poder reconocer que podamos llegar. Entonces, en este sistema, con la acción de China, con la nueva Estados Unidos, que además le ha pegado un impacto muy negativo al sistema multilateral, porque la política del presidente anterior, el presidente Trump, fue precisamente ir al nacionalismo unilateral y al comercio administrado. Así que ustedes imaginen todo el panorama que tenemos. Una ALADI, por decir así, 13 países, una integración que tiene está afectada su seguridad jurídica porque el multilateralismo se ha debilitado, tiene afectada su credibilidad interna entre ellos, porque da la sensación como que es un grupo de países que van en conjunto, pero como 3 bloques que, en vez de usar
la máscara por la pandemia la usan para no estar tan vinculados unos con los otros. Y obviamente tenemos un tema del 10% del comercio interno. Ustedes se dan cuenta, 40 años de la LADI para tener un 10% de comercio interno frente a lo que puede ser el comercio de Europa o del Asia, que superan casi todos el 50% aproximadamente. Nosotros no hemos crecido y ahora se ha caído por la pandemia en forma particular. Y además, las pequeñas y medianas empresas, que representan el 60% del Producto Bruto de América. Son 85% de la estructura productiva y apenas representan un tercio de las exportaciones. Son las que han perdido el trabajo, el empleo. 50 millones de empleos se perdieron nada menos ni nada más que por la pandemia. Y como ustedes vieron, la CEPAL anuncia aproximadamente unos 300 millones por la línea de pobreza en los próximos años. Bueno, yo digo, ¿qué hacemos? Yo me siento en la LADI, voy a hablar con los países. Digo, primero que tenemos que leer, hacer lectura política. No estoy viendo, en términos generales, no estoy viendo una voluntad política muy definida para revivir la integración. Tengo el temor, y esto no quiere decir que me resigne, de que existe una tendencia de fuga hacia el Pacífico y una fractura prolongada que viene desde la guerra ideológica que se planteó desde hace unos cuantos años. Y esto, la guerra ideológica es para un lado y para el otro. Es decir, cuando los extremos comienzan a percibir que cada vez que alternan en sus eventuales posiciones de poder, hay que extinguir al interlocutor o al arriba. Entonces, esto es lo que yo estoy notando. Miren que recién me costó, incluso en la propia LADI, pedirle a los embajadores que permanecieran sentados cuando hablaba otro país. Y no es fácil, más allá de esta triple condición. Entonces, para concluir, yo les diría, señores, tenemos esta realidad y tenemos que buscar primero la convergencia. ¿Qué es la convergencia? La convergencia va a ser la prueba del 9, como se dice en términos de para el 9, para que los países puedan decir, vamos a volver a replantear nuestra integración regional. Y termino bien claro para que Félix lo sabe, acá en esto tienen una enorme responsabilidad Brasil y Argentina. Si Brasil y Argentina no se entienden, no desarrollan ni plantean ideas que vayan a profundizar ese proceso del Mercosur de integración, van a quedar perdidos en el mundo de la ideología excluyente. Y vamos camino, como dice mi amigo Andrés Malamud, vamos camino a ser eventualmente irrelevante. Yo apuesto, no dejando a los demás, pero a la capacidad argentina y brasileña de decir cómo nos podemos entender para poder extender también, entendiéndose, una relación más fluida, más importante, más política, más clara con la Alianza para el Pacífico y sobre todo con lo que son las inserciones externas en los nuevos escenarios mundiales. Pero sí hay una responsabilidad para mí importantísima del Brasil y de la Argentina. No quiere decir que lo hagan excluyente, pero sí tienen que tener la iniciativa. Todo lo que pueda suceder en el Mercosur no sucede si Argentina y Brasil no lo quieren. Y todo lo que pueda suceder o quiera pensar el uruguayo o el paraguayo del Mercosur no sucede si no es digerido en forma cuatrilateral o bilateral. Entonces, ese es el tema de hoy. Cómo el Mercosur se levanta, se olvida de las ideologías de confrontación, mira el empleo, el trabajo, las pequeñas y medianas empresas y cómo somos capaces de decir a través de esas cadenas de producción, decirle que el Pacífico es muy bien, pero si somos o no un proceso que es capaz de profundizar sin estar todos los días tiroteándonos en los temas puntuales en materia de nacionalismos atávicos o en materia de ideologías inconvenientes para discutir en este momento. Esto es un poco lo que yo les dejo con preocupación, pero con optimismo, porque en eso, como dicen los chinos, acá sí, la cometa remonta con viento en contra.
Así que en esto yo lo quiero poner con todo el entusiasmo, pero quiero ser muy, muy claro en esto. Miren que acá voluntad política es lo que falta. Y no es contraria. La indiferencia al proceso de integración a veces es mucho más negativo que la propia estrategia de desconocerlo entre nosotros. Así que esto es mi aporte y con mucho gusto los escucho, ideas y les transmito a Félix y a todos ustedes que soy un optimista. Así que, pero aquí estamos, como a todos que nos gusta el fútbol, tenemos que saber. En la LADI, como digo yo, vamos a jugar al fútbol, pero todos. No puede ser que un equipo juegue con la ley del offside y el otro no. O no puede ser que me digan yo voy al clásico, pero ustedes juegan con 9 y ustedes juegan con 11. Mejor dicho, unificar las reglas, definir los puntos. Yo digo, los aspectos puntuales, no tan grandes. Lo primero que las señales políticas comerciales con las reglas y la voluntad política que se empuja. Por eso, esa es mi aporte, mi reflexión y mi agradecimiento a Vidal por la oportunidad de hacer esta académica y práctica terapia de grupo. Gracias. Sin micrófono, Félix. Sí, ahora parece que he recuperado. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, perdón, un lapsus. He recuperado la voz y la visión también. Pero quería dejarle una pregunta para cuando volvamos a conversar con Sergio, que tiene que ver con lo que él ha planteado, que es el papel que han tenido o que pueden tener los acuerdos de alcance parcial, que es uno de los instrumentos más interesantes que se ha previsto en el Tratado de Montevideo. Me tocó participar como consultor jurídico ad hoc de la ALALC en la reunión de Acapulco en la cual se negoció el Tratado de Montevideo y tengo muy claro que ese era el instrumento central de lo que se estaba planteando. Y ahora tengo la impresión de que ese es un instrumento de una actualidad espectacular. Te dejo la pregunta. Y ahora entonces le voy a dar la palabra a nuestro representante del Mercosur, Luis González Coelho Jr., que está a cargo de la Secretaría, director de la Secretaría del Mercado Común del Sur del Mercosur. Luis, tienes la palabra. Unos 15 minutos sería prudente. Bueno, embajador Félix Peña, como yo hablé en el inicio, antes de empezarmos la sesión formalmente, es un especial honor participar de ese grupo, digamos, aquilatado de intelectuales y actores que militan en la integración en diferentes perspectivas, ya sea en el front negociador, como usted mencionaba, embajador Félix, la cuestión de la perspectiva de quien está en el campo de batalla, donde las decisiones tienen que ser tomadas muy rápidamente. También la academia puede representar, usando esta metáfora militar, un papel de Estado Mayor, a donde se mira, digamos, los embates en perspectiva de mediano y largo plazo. Quisiera también saludar al embajador Sérgio Abreu y felicitarlo por su exposición. El embajador es una persona que yo ya conozco hace algún tiempo. No he tenido la oportunidad de conversar, ¿no? Pero somos hijos de la misma madre, que es la LADI. Por lo tanto, yo le considero un hermano y estoy ansioso para tener la oportunidad de visitarlo y presentar mis cumprimentos, ya que estoy regresando a Uruguay, luego de haber vivido acá por 11 años, trabajando en la LADI,
y después de 13 años afuera tuvo la gracia divina de regresar a Uruguay, que es un país que yo considero como mi casa, sin perspectivas imperialistas. El hecho de que soy brasileño no es que yo considere Uruguay mi casa porque soy brasileño. Yo soy hijo de Uruguay porque viví muchos años acá, fui muy bien tratado por el país y por su pueblo, y también mis hijos han crecido acá, y yo tengo en mi casa 3 uruguayos auténticos, ¿no? Y yo tengo mucho cariño por la LADI y sé exactamente que la exposición del embajador Abreu tiene mucho de transparencia, autenticidad, y estoy seguro de que él tiene una perspectiva positiva para transformar aquel proceso en algo que puede agregar valor no solamente a los países individualmente, pero también al proceso de integración como un todo, y como debe de ser, un proceso que actúa en pilares como la convergencia, el respeto a las diferencias y la búsqueda de cooperar para que el desarrollo económico venga también por las disciplinas negociadas en el ámbito de aquel esquema y también de otros esquemas como el Mercosur, el esquema andino, el esquema centroamericano. Bueno, embajador, yo quisiera complementar también los integrantes del Grindale, la dimensión académica del proceso de integración y sus perspectivas es muy importante para dar referencias a los negociadores y a los que toman decisión, incluso a los que toman decisiones desde el punto de vista de definición de políticas para negociar, ¿no? Yo creo que a Grindale ocupa un papel importante y que seguramente su plan de acción otorgará muchos beneficios para que los negociadores lleven en cuenta y puedan formular sus políticas de manera inspirada por la contribución importante de la academia. Quisiera cumprimentar los organizadores del Congreso, que es una iniciativa a donde la manifestación de la academia se expresa, cumprimentar los participantes del evento, los participantes de este panel en particular, con especial cariño por nuestro moderador, el embajador Félix Peña, que yo tuve la satisfacción de conocer en los primordios de cuando entré en la disciplina de la integración, allá por el año 91, coincidentemente, cuando se ha firmado el Tratado de Asunción. Bueno, las celebraciones de los 30 años del Mercosur permiten reflexionar sobre la conjuntura actual de ese proceso y proyectarlo en perspectiva más allá de la pandemia del COVID-19 que todos esperamos superar pronto. Este es el propósito de nuestro encuentro hoy. Y intentar vislumbrar cómo será la integración latinoamericana más allá de la crisis de la pandemia. El inicio, la meta de alcanzar el mercado común, se encontraba en línea con la consolidación de grandes espacios regionales que se estaban propiciando en el mundo para lograr una inserción internacional basada en principios de flexibilidad, gradualidad, equilibrio y reciprocidad. Esos son los términos definidos en el Tratado de Asunción. Se alcanzaron importantes avances en los primeros años mediante la culminación del programa de liberalización entre los años 91 y 94 y del régimen de adecuación entre 95 y 99. En ese proceso hemos tenido dos grandes instrumentos. Un instrumento de desgravação gradual hacia la conformación de un arancel externo común y el protocolo de Ouro Preto del año 94 consolida esos dos instrumentos con la conformación de una unión aduanera. Claro que hay excepciones.
para sectores considerados muy sensibles o sectores que tienen su, digamos, autonomía, entre comillas, de negociación intrasectorial. El embajador Abreu mencionó la importancia del comercio intraindústrias para mover la integración. Y esto se da claramente en los sectores automotriz, fundamentalmente, sector de tecnología de información y sectores sensibles que quedaron afuera del proceso con un cronograma aparte, como el sector azucarero, por ejemplo. Desde el punto de vista normativo, a lo largo de estos 30 años de vida institucional, los órganos con capacidad decisoria, y en ese caso específico del Mercosur, hablamos del Consejo del Mercado Común, integrado por cancilleres y ministros de Economía, y también del Grupo Mercado Común, que es una instancia más técnica, integrada por, en general, miembros de las cancillerías. Produjeron un total de 3.812 normas en 30 años, que se integram con 1.028 decisiones, 1.920 resoluciones, 864 directivas. Y, además de las decisiones del Consejo de Mercado Común, se produjo igualmente 75 recomendaciones. Es cierto que el proceso de internalización de esta normativa podría ser más expedito, y ahí voy a entrar en un tema más adelante, a donde el plan de acción en su capítulo de diagnóstico hace una referencia específica a lo que se produce en el ámbito común de la integración vis a vis los elementos constitutivos de la normativa interna de los países que buscan garantizar sus respectivas soberanías. También un elemento levantado por el embajador Abreu en su exposición. En lo que corresponde al tratamiento de las asimetrías y acciones compensatorias, más recientemente se produce un fuerte avance en materias como la convergencia estructural por intermedio del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, el conocido FOSEM, así como también en las dimensiones no económicas del proceso de integración, tales como temas ciudadanos, temas sociales, culturales y políticos, entre los cuales está un conjunto de normas que otorgan carácter multidisciplinario al Mercosur. O sea, el Mercosur tiene una dinámica interesante bajo mi visión particular. Cuando se puede avanzar en lo comercial, ótimo. Hay un progreso dentro de la perspectiva de lo que plantea la Unión Aduanera y el área de libre comercio dentro de la región. Pero cuando este avance no es posible por diferentes razones, ya sea por la coyuntura internacional o la coyuntura nacional en particular de un país u otro, hay una agenda no económica, no comercial, en el marco de la cual el proceso también puede avanzar. Por ejemplo, esas que yo mencioné. Y yo quisiera plantear también, para tener en cuenta en la discusión futura, algo que foi planteado allá en los primórdios del Mercosur, cuando se definía cuál sería el propósito de la Unión Aduanera: el libre tránsito de capital, de trabajo y de capacidad empresarial, que son los tres factores que sostienen los proyectos económicos de gran porte. Y en lo que corresponde específicamente al factor trabajo, cuando hay tránsito de personas entre los países, es necesario no solamente regular en favor de estos ciudadanos regionales, pero también garantizar a ellos todo lo que en efectivo tienen en su país de origen, para también lograr en el país de destino adentro de la región como trabajadores, como integrantes del factor trabajo. Y en lo que corresponde al tratamiento
ao tratamento de estes temas, no âmbito do Mercosul foi apresentado um projeto de plano de ação para a conformação de um Estatuto de la Cidadania, que por ocasião da celebração dos 30 anos do processo de integração no âmbito do Mercosul, será apresentado em la cumbre presidencial del 26 de março por la presidência pro tempore de Argentina, nesse momento. Abro aqui um parênteses, em função da pandemia, lamentavelmente não será possível realizar esta cumbre de forma presencial, pero um pouco tentando atenuar os eventuais diagnósticos, não, de que pueda haver perjuízo a este processo de integração em particular, em função de conjunturas políticas distinguidas entre os países, a cumbre iba a se realizar de maneira presencial. Se logrou isto. Se logrou a presença de todos os presidentes em Buenos Aires para celebrar uma fecha considerada por todos um marco de referência, a firma do Tratado de Asunción. Pero em função do Covid, a cumbre não poderá ser presencial. Pero eu quisiera destacar a decisão de hacerla presencial originalmente. É uma demonstração de que o processo de integração está por arriba de las perspectivas ideológicas e doutrinárias. Se celebra os 30 anos, porque ao longo de 30 anos houve muitas diferenças de diferentes ordens entre os países, obviamente. Pero isto não deve de ser posto sobre a necessidade de celebrar um projeto de Estado, um projeto de pueblos que entendem que a integração é um caminho a ser seguido e que trará, em uma perspectiva optimista e positiva, buenos resultados para o processo. Bueno, o estatuto consiste em la compilação de um conjunto de direitos, benefícios vigentes para as nações de los cidadãos de los Estados partes, guardam relação com objetivos e oportunamente traçados em los tratados fundamentais de los processos de integração, tales como a implementação de uma política de livre circulação de pessoas na região, que eu mencionava há pouco, a igualdade de direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicas para os nacionais de los Estados partes, a igualdade de condições de acesso ao trabalho, à saúde, à educação para os nacionais de los Estados partes. O estatuto abarca também os seguintes direitos: residência, trato igualitário, migração com ênfase em la reunificação familiar, reconhecimento de los documentos de identidade, empadronamento comunitário de veículos automotivos, atividades de natureza empresarial e empreendedorismo, que foi enfatizado por el embajador Abreu como uma das principais anclas do desenvolvimento econômico. Acá, e nesse caso, focado sobretudo em lo que corresponde às iniciativas empresariais de las pymes, que são, digamos, da dimensão empresarial que mais genera postos de trabalho. Títulos e certificados de estudos de nível básico e médio, certificação de qualidade acadêmica, seguridade social e outros temas não menos relevantes em termos de garantizar direitos dos cidadãos. A atual pandemia marca a conjuntura do bloco, e não há dúvida. O bloco se está frustrando expectativas, não é somente em função de seus próprios problemas internos, mas também em função de esta pandemia que inibe iniciativas mais ousadas e, digamos, de vanguardia que poderiam fazer com que houvera uma maior aceleração do processo. Seu impacto não só repercute na saúde humana, sino também em la economia de los países, especialmente em los aspectos relacionados a las cadenas produtivas de valor.
los ingresos, el empleo, el cumplimiento de las obligaciones financieras. También menciono acá cuando el embajador Félix Peña había mencionado su visión sobre lo que podría ofrecer para el proceso de integración latinoamericana en ese momento, los acuerdos de preferencia arancelaria en el marco de la LADI. O sea, estos acuerdos seguramente podrán anclar cadenas productivas de valor para producción regional de bienes y favorecer el desarrollo económico, y la LADI ofrece importantes instrumentos en ese proceso. Y en la dimensión del Mercosur, el Acuerdo de Complementación Económica 18 es un acuerdo Mercosur, pero igualmente un acuerdo que está en el ámbito de la LADI, así como todos sus protocolos adicionales. Entonces, el Mercosur no puede perder de vista la importancia que los instrumentos existentes hoy en día en el ámbito de la LADI para los objetivos comerciales son muy importantes y tendrían de ser utilizados de forma óptima, ¿no? A mi juicio particular. No por ser un aladiano, pero por ser alguien que observa el proceso ya hace algún tiempo. Y, por ejemplo, hay ciertos fenómenos que yo no logro comprender. Por ejemplo, si hay un importante peso relativo del arroz en la canasta básica de Brasil para los efectos del cálculo de la inflación, y nosotros tenemos en Uruguay, en Argentina, en Paraguay, una gran producción de arroz que puede favorecerse de una preferencia arancelaria para entrar en el mercado brasileño, ¿por qué no utilizar ese instrumento que ya está a la disposición? No hay que negociar, simplesmente decidir importar al arancel más bajo o ningún arancel, algo que pueda favorecer el equilibrio macroeconómico de una economía de un país miembro. Este ejemplo vale para cualquier de los países de la región y vale para cualquier producto que provoque impacto dentro de la canasta básica de los países. Es simplemente un ejemplo, una demostración de cómo el proceso de integración puede contribuir para atender los intereses de las sociedades. Permiso, Sí. casi yéndonos de los 15 minutos. Bárbaro, ya voy a concluir, embajador. En ese contexto, se produce una declaración de presidentes del Mercosur sobre coordinación regional para la contención de la mitigación del coronavirus y su impacto. Los países se comprometieron a generar espacios de concertación para encarar las dificultades que trajo la pandemia en perspectiva estratégica y solidaria, y a sostener la agenda del actual proceso de integración mientras duren las restricciones relacionadas a la prevención y combate de esta enfermedad. Hay diferentes otros foros que yo podría mencionar, no queriendo comprometer la organización del evento, embajador, y creo que lo principal ya pudo aportar. Tengo algunos comentarios sobre el plan de acción, que no son comentarios que puedan contribuir con alternativas a serem abordadas en el documento, pero temas que me llamaron la atención, pero en su momento yo lo planteo. Muchísimas gracias, embajador. Muchas gracias, perdón que tuve que hacer ese recordatorio, pero vamos a tener tiempo en la última parte de este bloque para conversar sobre algunos puntos que quedaron pendientes. Así que muchísimas gracias, excelente presentación. Y le voy a dar la palabra ahora a Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la CAF, de la CAN. Esto es de la Comunidad Andina, ¿no? Muy buenos días a todos los asistentes. Permítanme saludar gridarle a todos los organismos de manera muy importante representados esta mañana. Voy a ahorrarme los saludos particulares para entrar un poco en materia, porque creo que el tiempo es importantísimo en un evento tan importante para hacer el análisis de los asuntos que competen a la recuperación del protagonismo en el mundo de América Latina. Yo agradezco mucho esta convocatoria y, por supuesto, la invitación que me han hecho para tener este espacio de reflexión sobre la integración y el desarrollo de América Latina y Europa
Y por eso desde la comunidad andina y como secretario general, saludo de manera muy especial esta presentación de lo que ustedes han llamado un plan de relanzamiento, digámoslo, en la pandemia o en la pospandemia, a iniciativa de Gridale, que consideramos nosotros, y nos asociamos en eso, fundamental en este momento para avanzar en un terreno que nos permita tener, repito, protagonismo y solidez en América Latina. Coincido con la mayor parte de los intervinientes anteriores en el análisis y en la reflexión de lo que han planteado, porque realmente es el diagnóstico de lo que está ocurriendo. Yo quiero contarles que en el año 2019, en el marco del seminario Cerrando Brechas en los Procesos de Integración Latinoamericanos en la ciudad de Argentina, de Buenos Aires, recuerdo que en este evento, organizado por el CELA y el Instituto de Integración de América Latina del BID, planteé que a los organismos latinoamericanos, por cierto, que América Latina sí tiene una gran vocación integracionista. Si mal no estoy, es el continente que en el mundo tiene más procesos de integración, más organismos de integración. Debíamos buscar esa convergencia, si lo llamamos convergencia interinstitucional, para trabajar conjuntamente y de manera asociada por el bienestar de la región. Yo encontré que hay comunes denominadores en muchos aspectos, que ALADI, que Mercosur, que Alianza Pacífico, que etcétera, hace muchas cosas como la CAN las hace en las mismas materias, y sobre eso debíamos construir ese común denominador para evitar paralelismo institucional, para evitar incluso desgastes presupuestales y poder rendir mucho más y potenciar las virtudes y digamos, los valores agregados que cada uno de los organismos tenía en su independencia, en su autonomía. No se trataba porque alguien pudo haberse preocupado, no, es que la tesis del secretario general va a implicar que desaparezcan todos y sea uno solo. Bueno, ojalá así fuera algún día, porque ese sí sería el espectro perfecto de la unidad latinoamericana. Por ahora se trata entonces de que manteniendo esas autonomías y desde luego esas independencias, fortalezcamos en lo que es común todo este proceso de integración. Hoy el mundo nos demanda una respuesta conjunta, pero yo quisiera pensar que no solamente por la pandemia lo estamos haciendo, que con pandemia o sin pandemia tenemos que hacerlo. Por eso desde hace varios años, por eso la vocación de Gridale está focalizada en esto. Y por eso todos tenemos que además pasar del discurso a la acción y asociarnos en este proceso. Yo en eso permítame desde luego tener una amable diferencia de entrada respecto de la calificación de que hay un estancamiento general y un incumplimiento, digamos, de los objetivos para los cuales fuimos creados. Permítanme hacer la excepción y les voy a contar por qué. En evidencia, y no se trata, por supuesto, de mostrar la institución a partir de la gestión de alguien en particular. La CAN es posible que hubiera venido también en un letargo en los años pasados, pero en el último tiempo, en los últimos 2 años y medio, hemos imprimido un sello de dinámica, de actividad, de modernidad, de transformación en todo aspecto y de puesta a punta con la coherencia de lo que hoy los mercados, el comercio y la sociedad nos exigen para que tengamos vigencia, por supuesto. Somos conscientes que debemos afrontar esta pospandemia y que estos retos deben ser asumidos con un trabajo mucho más fortalecido y coordinado en los propósitos comunes. Por eso, esta crisis nos ha generado unos efectos profundos en consecuencias en lo sanitario, en lo económico, en lo social, en lo político, en todo aspecto, incluso en lo familiar, cuya extensión en el tiempo, ojo a esto, señores y señoras, dependerá también de cómo, con qué rapidez actuemos y asertividad, y con qué medidas vamos a trabajar para que podamos mitigar y a la vez reactivar la economía y recuperar los aparatos de producción, los aparatos, digamos, que sustentan toda la estabilidad económica para que tengamos bienestar social. Nosotros hemos venido haciendo un permanente crecimiento y sin duda tenemos una prevalencia, y es que como la fortaleza quizás nuestra es que nuestras normas son supranacionales y de obligatorio e inmediato cumplimiento, genera
una facilidad a la hora de hacer en el corto tiempo posible esa integración pasando de los preceptos de la FOR y de la academia a la realidad, y que lo hacemos a través de las decisiones. Nosotros tenemos aprobados en 52 años 857 decisiones y más de 2.150 resoluciones en ese aspecto, con esa prevalencia de ser norma supranacional. Y tenemos incluso en plena pandemia un resultado que quiero conocerlos, y por eso mi amable diferencia sobre que la CAN no está en ese estancamiento, no está en ese incumplimiento de los propósitos, digamos, para los cuales fuimos creados. Como yo lo he señalado desde el principio, nuestra acción ha estado enfocada en el fortalecimiento de todos los espectros misionales que nos dan. Y muchas iniciativas están orientadas a lo que aquí se ha venido hoy analizando. Miren ustedes, en plena pandemia, nosotros lo que hemos hecho, hemos puesto en marcha un aparato porque aprovechamos y que creímos que la crisis, que es mundial y que no somos la excepción, debía ser convertida en una oportunidad. Por ejemplo, para plantear que la CAN puede ser una potencia alimentaria del planeta. Si tenemos todo para hacerlo, ¿por qué no avanzamos? Pero no la CAN. América Latina debería caminar en el sendero de posicionarse y posesionarse como el continente de la esperanza, el continente ni siquiera del futuro, de la pospandemia en el mundo. Y nosotros, en lo que a nosotros respecta, por ejemplo, en plena pandemia aprobamos 20 decisiones, repito, supranacionales, para facilitar el comercio, para digitalizar procesos, para simplificar trámites, para comercializar productos de higiene doméstico que, por supuesto, en pandemia se han venido utilizando mucho más, como absorbentes de higiene personal, cosméticos, en fin. Asimismo, establecimos un protocolo con el OIRSA de Centroamérica, con el CBP del Cono Sur, para 575 millones de habitantes en 18 países, que estableció evitar el riesgo del contagio en zonas rurales, el proceso productivo agropecuario y toda la cadena alimentaria, incluso hasta llegar con el transportista a la zona de consumo. Esto no solamente era para proteger la vida de 60 millones de personas que se dedican a producir y a llevar alimento, sino también que tenía un contenido ulterior que era seguridad alimentaria en medio de la pandemia, que no sabíamos para dónde íbamos. Además de eso, hicimos una política de apoyo a las pymes. Más de 22.000 pymes fueron capacitadas. Estamos utilizando la ruta de fortalecimiento del e-commerce y las ruedas de negocios virtuales y el encadenamiento productivo. Hicimos nuestro encuentro empresarial andino por primera vez en plena pandemia, en la virtualidad, y logramos dejar allí una semblanza importante en varios millones de dólares de negocios, de expectativa de negocios. Venimos trabajando, impulsando esas cadenas de valor regional, y en eso América Latina tiene que ser muy fuerte. Estamos dejando que el valor agregado lo tomen otros países, incluso nuestros principales consumidores, como en el caso nuestro, nuestros primeros clientes, que son los Estados Unidos, Europa y China. Desarrollamos también un foro de empoderamiento de la mujer para que tratemos el tema social y avancemos en la equidad de género, donde asistieron más de 50.000 mujeres. Producto de eso, en los próximos días estaremos aprobando una decisión de empoderamiento de la mujer y de la comunidad andina que va a permitir el acceso a la institucionalidad nuestra en el SAI de una paridad y una equidad de la mujer. Nosotros tenemos una institucionalidad muy fuerte. No es un escenario de percepción, es una realidad. A propósito, en la próxima semana, el 25 de marzo en Bogotá, tendremos la reunión del SAI. Saben ustedes que la CAN tiene una Secretaría General, la que yo dirijo y que desde luego es además el coordinador de todo el sistema, pero que tenemos un Tribunal de Justicia que es la tercera corte internacional más importante del planeta, y somos admirados y por supuesto copiados en muchos aspectos de la jurisprudencia que allí se da. Tenemos una universidad, tenemos un instituto de salud, tenemos una hija rica, llamo yo, pues con respeto profundo, que es la CAF, tenemos el Fondo Latinoamericano de Reservas, tenemos el Parlamento Andino, y unas institucionalidades como el Consejo Empresarial, pero todos los días haciendo una dinámica bajo una visión que desde enero del año 2019 creamos para abrir las puertas de la CAN, en donde hay un trípode aquí de acción: nuestros gobiernos, es decir, la institucionalidad pública y oficial; nuestro sector productivo, es decir, todos los que hacen posible que la economía genere ingresos; y la academia y, por supuesto, la ciudadanía. Hoy hay una CAN más cercana al ciudadano. Hoy el ciudadano está conociendo mucho más
cuáles son los beneficios que hemos dado. Hitos como por supuesto ustedes lo conocen y unas victorias tempranas que logramos en los últimos días desde que asumí mi responsabilidad. Por ejemplo, nosotros hicimos posible a través de la decisión 854 el desmonte de los cobros de roaming. A partir del 1 de enero del próximo año, una llamada telefónica entre Bolivia, Ecuador, Colombia o Perú, en cualquiera de las rutas, va a tener el valor de llamada local. Esto es una política de beneficio directo al ciudadano andino. ¿A quiénes? A 111 millones de ciudadanos andinos, evitando cobros lesivos como estaban siendo especulativos por parte de los operadores en el mundo. O lo que estamos próximos a firmar en materia de interconexión eléctrica, el CINEA, que es la CAN más Chile, o tener ya una carta ambiental como producto de ese acuerdo multilateral para trabajar en ruta de la protección de la biodiversidad y de la lucha contra los efectos del cambio climático. Es la primera carta de ese orden en el sector multilateral aquí en América Latina. La verdad que estamos avanzando y esta es una iniciativa de la actual presidencia pro tempore que ejerce el presidente Iván Duque de Colombia. De tal manera que hemos trabajado, todo esto se los cuento a ustedes para significar que nosotros no estamos en estado de letargo, que no estamos en ese estado, digamos, de estancamiento, que al contrario, nosotros entendimos que este era un mensaje que nos debía mover como institucionalidad para aprovechar, convertirla en una realidad, en una oportunidad de avance, en una fortaleza, en una tarea que nos permitiera dar pasos hacia adelante en muchos aspectos. A esto también se suma una agenda agropecuaria andina para convertir nuestra región, repito, en una especie de despensa alimentaria del planeta. También estamos próximos a ese proyecto de integración energética. Y con todo esto, estoy convencido que 12 millones de ciudadanos andinos podemos alcanzar más y mejores resultados. Pero creo que más allá de lo andino, todo el pueblo latinoamericano podemos trabajar en la ruta de cumplir el propósito, al menos para el cual fuimos en el Acuerdo de Cartagena hace 52 años, creados, que no es otra cosa distinta de buscar el bienestar de los ciudadanos, es decir, el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos andinos. Eso dice nuestra carta fundacional, que es el precepto máximo. Todo esto dentro de un plan de acción, como lo ha dicho Bridale, en la integración latinoamericana, que es una tarea ineludible que requiere que entre todos asumamos, por supuesto, compromisos reales en el plano económico, en el plano social, en el plano comercial y, por supuesto, en el plano político, de lo cual, pues, es una misión que corresponde y compete a los jefes de Estado. Y además, porque creo que el movimiento pendular político no puede comprometer la acción de integración de América Latina en estos aspectos ni ninguno otro, y creo que eso lo que nos va a permitir es que avancemos mucho más en aspectos que nos permitan fortalecer esa voluntad de manera firme y decidida en profundizar esos esquemas regionales, buscando esta convergencia de la institucionalidad y de las acciones conjuntas. Y profundizar en compromisos regionales en América Latina para facilitar comercio. Creo que hoy quien no hable de agenda ambiental no está en el mundo real porque tiene una transversalidad enorme en todos los aspectos. Creo que hoy lo que llaman la cuarta revolución industrial, yo prefiero llamarla, porque conozco algo del tema, la primera revolución digital. Quien no hable de eso no está en la realidad ni en la actualidad. Y también en los preceptos de buscar que haya una normatividad y unos compromisos de Estado, no de gobiernos, de Estado, que en América Latina identifiquen protección a nuestros ciudadanos en materia educativa y en materia de salud, y le agrego otro, en materia laboral. Y por supuesto en la preservación de la democracia, tema que corresponde también desde luego a la autonomía del fuero de los jefes de Estado, y a mejorar el ingreso y por supuesto a llegar al espectro de potenciar agricultura sostenible, orgánica, amigable, agricultura familiar, agenda global con compromisos, más bien la agenda, el compromiso con los objetivos de desarrollo, una agenda que nos permita tener identidad en América Latina, y que además ha generado pues un vínculo intrínseco entre salud humana y medio ambiente, y avanzar también en temas sociales como en la equidad de género y la participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en todos estos procesos regionales, y el fomento de
del desarrollo sostenible en todos los aspectos. Es decir, hacer una política sistemática, permanente, ineludible de inclusión social. Dejo estas reflexiones para que ustedes conozcan que la CAN es dinámica, que la CAN está actuando, que la CAN está cumpliendo su compromiso fundacional y que, por supuesto, estamos en la convicción de crear ese espectro de contribución a estas iniciativas de integración latinoamericana y que, además de eso, nos gusta que de estos escenarios podamos mostrar lo que nosotros estamos haciendo para que ustedes lo evalúen, lo revisen y, por supuesto, entendamos que estamos siendo un ejemplo de actualidad, de modernidad, de repotencialización, llámese y reingeniería si quieren ustedes, pero que en todo caso estamos en distintos frentes trabajando para cumplir con los mandatos que se nos dieron desde la Fundación. Aspiramos entonces a estar listos en el escenario de ese común denominador y a construir por el bien del pueblo latinoamericano y en las relaciones con Europa. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, muy constructiva, estimulante. Creo que en la reflexión final vamos a conversar cómo podríamos generalizar este tipo de presentación por parte del grupo, del conjunto de los procesos de integración de América Latina, porque la ciudadanía no creo que tenga esa misma visión de los procesos de integración en este momento, y eso es parte del problema. Le voy a dar la palabra a Luis Felipe Quintero, que va a hablar como representante de la Alianza del Pacífico en nuestra reunión. Luis Felipe. Bien, muy buenos días a todos, ¿me escuchan? Sí. Muchas gracias. Quiero agradecerle a la Universidad 3 de Febrero, la Universidad Cooperativa de Colombia y por supuesto al GIGAL, al Grupo de Integración y Desarrollo, por esta amable invitación a conversar sobre la Alianza del Pacífico y los desafíos que se presentan, que se han presentado y se presentan a futuro para los países miembros. Hay ciertos lugares comunes que nos hemos venido comentando los unos a los otros en diferentes eventos, y es el tema de la pandemia. La pandemia, por supuesto, nos ha generado condiciones inesperadas e inéditas que nos han planteado retos y desafíos. Eso es un lugar común. Y, por supuesto, la contraparte de esas reflexiones, cómo los organismos de integración, como la Alianza del Pacífico, los que ustedes representan, pueden llegar a responder a esta crisis y recuperar la senda de crecimiento que traían nuestros países y estimular a su vez el fortalecimiento del mercado regional. Esas son las preguntas y las inquietudes que se han venido ventilando en los últimos meses. La Alianza del Pacífico no ha estado exenta de ese tipo de reflexión. Nosotros hemos venido planteando una serie de medidas a propósito del COVID, muy, digamos, reactivas frente a esa circunstancia, empezando por algunos pronunciamientos ante la OMC en relación con los derechos de propiedad intelectual, que logramos hacer de manera colectiva. Pero más allá de la reacción específica sobre el COVID, la pregunta que nos hemos venido haciendo es cómo desarrollar instrumentos de mediano y largo plazo al interior de la Alianza del Pacífico que permitan justamente retomar lo que mencioné, la senda de crecimiento y el fortalecimiento del esquema de integración. Como ustedes muy bien saben, Colombia asumió la presidencia pro tempore el pasado mes de diciembre y retomamos una agenda y fortalecimos una agenda que nos trazamos previamente al interior de la Alianza del Pacífico para buscar ese fortalecimiento. Pero antes de entrar a los 4 puntos específicos que quiero indicar sobre esa agenda, quiero recordar qué es la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, por supuesto, es un bloque de integración de los 4 países que ustedes ya saben, México, Colombia, Perú y Chile, que tiene 2 grandes propósitos. El primero, fortalecer la integración al interior de los países, y la segunda, proyectarse al mundo, particularmente haciendo énfasis en Asia del Pacífico. Hay una serie de cifras que muestran la importancia de la Alianza del Pacífico. Tenemos 230 millones de habitantes. Es, de acuerdo con el PIB de nuestros países, la 8ª economía del mundo. Y
el 38% de la inversión extranjera directa que llega a América Latina llega a países de la Alianza del Pacífico, además de representar más del 40% del Producto Interno Bruto de la región. Esas cifras son las cifras globales, que son las cifras de cajón, pero reflexionemos un poco antes de continuar con respecto a los logros de la Alianza del Pacífico. En 2016, 5 años después del lanzamiento de la Alianza del Pacífico, que fue en el 2011, se concluyó lo que se denominó el protocolo de la Alianza del Pacífico. Ese protocolo logró la liberación de más del 91% del total de los bienes que se comercian entre nuestros países. Eso no hubiera sido posible si previamente nuestros países no hubieran avanzado en sus procesos de integración bilateral en el marco de la LAE. Chile estableció acuerdos con Perú, Perú tenía ya acuerdos previos con Colombia en el marco de la Comunidad Andina. A su vez, Chile ya había desarrollado negociaciones con México. Colombia también había desarrollado negociaciones con México. Y el único cabo suelto que quedaba era la negociación entre Perú y México. Esa se logró previo al cierre del protocolo adicional y facilitó el proceso de convergencia, con lo cual la Alianza del Pacífico, con sus propios logros, constituye un ejemplo de convergencia de los acuerdos regionales de integración que se venían desarrollando en el marco de la LAE. Y adicionó un punto muy importante, que es la posibilidad de la acumulación de origen entre los 4 países de la Alianza del Pacífico para el comercio entre nosotros. Ese es un valor agregado muy importante de la alianza que hay que tener en cuenta. Eso es la Alianza del Pacífico. Además, hay unas cifras interesantes, como por ejemplo el hecho de que el mecanismo ha atraído la atención del mundo. Hoy tenemos casi 60 países en calidad de observadores y 6 países haciendo fila para convertirse en estados asociados de la Alianza del Pacífico. Ahora bien, que la pregunta que se planteó al principio, es cuáles son los elementos que podrían estimular, los mecanismos que podrían estimular la reactivación económica y el sector productivo en las actuales circunstancias. Me voy a referir a 4, que son el comercio electrónico, el estímulo a las cadenas globales y regionales de valor, la facilitación al comercio y las compras públicas. Esos son 4 pilares importantes al interior de la alianza que estamos trabajando para justamente lograr ese estímulo a la economía, a las economías de nuestros países. En el caso del comercio electrónico, se trata de un instrumento que es, por supuesto, sin duda alguna, uno de los grandes ganadores de la contingencia de la pandemia. No es un secreto el hecho de que todos los países hemos tenido que anticipar, adelantar nuestras agendas digitales. Y la Alianza del Pacífico ha sabido aprovechar esa oportunidad con el propósito de que se desarrolle un programa encaminado a fortalecer lo que hemos llamado el mercado digital regional. Eso es lo que significa en la práctica, es que hemos desarrollado un intercambio de información entre nosotros sobre las políticas de estímulo a la digitalización de las pequeñas y medianas empresas, con el propósito justamente de que esas empresas desarrollen las plataformas necesarias para estimular el comercio, para que se desarrollen a través del comercio electrónico. Ese es el objetivo básico de este esquema o de este mercado digital regional que nos hemos trazado. En eso estamos trabajando y, vuelvo y repito, sabemos que el tema digital está a la orden del día y la idea es jalonar las exportaciones y el comercio de las pequeñas y medianas empresas a través de este instrumento. El segundo punto se refiere a las cadenas globales y regionales de valor. Este es muy importante. Como ya mencioné, un elemento importante de la Alianza del Pacífico ha sido la posibilidad de generar acumulación de origen entre los 4 socios de la Alianza del Pacífico. El comercio sigue siendo pequeño entre nosotros. El comercio intra-alianza no supera el 8% del comercio total de los países. Es muy poco, lo cual, visto por la contracara, significa que hay un gran espacio para
estimular y desarrollar eso que hemos denominado las cadenas globales de valor. En consecuencia, estamos desarrollando un proyecto en el cual se busca identificar subsectores en los cuales se pueda potenciar la generación de esas cadenas globales de valor entre empresas de los 4 países de la Alianza del Pacífico, no solo para el comercio intrarregional, sino también con miras a promover nuestras exportaciones hacia el futuro. En ese sentido, estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo en un proyecto encaminado a desarrollar la acumulación de origen específicamente con los Estados Unidos. Todos y cada uno de los países de la Alianza del Pacífico tenemos acuerdo con los Estados Unidos. En consecuencia, queremos o quisiéramos que los empresarios y las empresas de la Alianza del Pacífico pudieran encadenarse a través de insumos y productos, por ejemplo, insumos peruanos que se transformen en México para ser exportados a los Estados Unidos, o insumos chilenos que puedan ser transformados en Colombia para ser exportados a Estados Unidos, con el propósito de buscar ese tipo de convergencia comercial con Estados Unidos que estimule las cadenas globales de valor. Enfatizado en las pequeñas y medianas empresas, que son más del 90% del tejido empresarial de nuestros países. El tercer elemento que hemos visto importante es el tema de la facilitación de comercio. En la vida real, en la práctica, la emergencia sanitaria nos obligó a aceptarnos mutuamente, nos forzó y anticipó la agenda regional que teníamos trazada. Y ya hoy en día, todos los países de la Alianza del Pacífico nos aceptamos los certificados de origen digitales para acogernos al tratamiento preferencial. Ese es un punto importante. Y se está trabajando también en los certificados sanitarios que también serán aceptados por todos los países de la Alianza para estimular el comercio entre nosotros. Hoy en día ya tenemos habilitada la interoperabilidad de las ventanillas únicas de comercio electrónico para, como lo dije, para certificados sanitarios y de origen. Y en este momento vamos a incorporar, o estamos trabajando en la declaración aduanera. Consecuencia, esta agenda digital de facilitación de comercio también se está trabajando. Y hay un proyecto muy interesante, que es buscar en materia de operadores económicos autorizados, trabajar conjuntamente entre los países de la Alianza del Pacífico y los países del Mercosur. Es uno de los pocos proyectos, quisiéramos tener más, con los otros organismos de integración de América Latina, y sobre esto volveré un poquito más adelante. El tercer tema, compras públicas, es sin duda un motor de crecimiento y un área en donde hay mucho trabajo por hacer. En el caso de la Alianza del Pacífico, las compras públicas representan en promedio el 10% del Producto Interno Bruto. En Chile son el 12%, en Colombia el 13% del PIB, en México el 10% y en Perú el 6%. Hay un espacio muy grande para crecer y la Alianza del Pacífico ya cuenta dentro de su protocolo comercial con un capítulo base que fija las reglas de juego, las entidades y los umbrales que nos ofrecemos los unos a los otros, y un capítulo donde se establecen las reglas de contratación para establecer mecanismos transparentes y no discriminatorios entre nosotros. Ahí, por supuesto, hay un espacio muy grande para estimular el comercio entre las partes. Esas son las áreas importantes en que estamos trabajando al interior de la Alianza del Pacífico en lo comercial. Hay otras áreas que son importantes y tienen que ver con la armonización regulatoria. Estamos trabajando en la armonización regulatoria en dispositivos médicos y el sector de aseo. Estamos identificando otros sectores que permitan dar el reconocimiento, otorgarnos el reconocimiento mutuo, de manera tal que se facilite el comercio entre las partes. Ahora bien, hay un componente muy importante que es la proyección hacia Asia-Pacífico. Como lo mencioné, tenemos 59 países observadores y estamos en curso y en negociaciones con Singapur, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Con Singapur
Recientemente anunciamos el cierre sustancial de la negociación y esperamos poder anunciar pronto el cierre total de las negociaciones con Singapur. Ojalá, y digo ojalá porque no depende únicamente, por supuesto, de la presidencia pro tempore, sino de las voluntades de todas las partes, podamos anunciarlo durante la celebración de los 10 años de la Alianza del Pacífico en el mes de abril de este año. Se cumplen 10 años de este esquema de integración y esperamos poder tener logros y anuncios para ese momento. Ahora bien, también quisiéramos y tenemos previsto desarrollar cooperación y trabajos con APEC y ASEAN y de nuevo, como ya lo mencioné, consolidar esta figura de los estados asociados, no solo con los países mencionados, sino en un futuro ojalá cercano con Corea y con Ecuador, países que también son candidatos a ser parte son candidatos a ser estados asociados de la Alianza del Pacífico. Quiero finalizar mencionando un punto muy importante y es un proyecto que creo yo empata muy bien con el esfuerzo que ustedes están queriendo hacer en este diálogo. Se trata del Diálogo Panamericano de Integración. La Alianza del Pacífico ha aceptado la idea de Colombia de adelantar un diálogo interamericano en materia de comercio e inversión que estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo y tiene como propósito justamente fomentar este tipo de diálogo con los bloques de la región que ustedes representan, la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur, la SICA, por supuesto, y el TEMEC, para que conjuntamente identifiquemos intereses comunes en diferentes áreas, posibles acciones para avanzar en su concreción y que esos temas generen un diálogo de mediano y largo plazo en materia comercial y no comercial que nos permitan activar esos canales de comunicación entre los organismos de integración de América Latina y el Caribe. El primer reto, identificar esos temas que fueran, permítame la expresión, mínimo común denominador o factor común entre todos los mecanismos de integración. Por ejemplo, el comercio electrónico o, por ejemplo, la facilitación de comercio. También pueden ser temas fuera del área comercial, como los temas de carácter ambiental o los asociados con la cuarta revolución industrial u otros temas que los bloques a bien tengan discutir de manera conjunta con el propósito, repito, de generar espacios de cooperación y un diálogo de mediano y largo plazo que ojalá conduzca a la convergencia entre los esquemas de integración. Entonces, eso es lo que tenemos en mente y quisiera establecer contacto con todos y cada uno de ustedes justamente con el propósito de desarrollar esta iniciativa. Diálogo Interamericano de Comercio e Inversión con el Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos previsto perfilar una agenda de estos temas para el tercer semestre de este año, por supuesto con la participación de los organismos de integración y del BID, y adelantar un evento hacia finales del año pasado, en el cuarto trimestre, a finales de este año, cuarto trimestre de este año, con el propósito justamente de inaugurar, lanzar y establecer ese diálogo interamericano que la presidencia pro tempore en cabeza de Colombia quiere estimular con los otros organismos de integración de América Latina y el Caribe. Consecuencia, 3 puntos para terminar. Primero, queremos generar una dinámica interna al interior de la Alianza del Pacífico, en las áreas que ya mencioné, para fortalecer la integración entre los miembros de la Alianza del Pacífico. 2, por supuesto, la Alianza del Pacífico fue creada con una vocación de proyección hacia el Pacífico y por eso estamos en las negociaciones con los candidatos a estados asociados y queremos desarrollar agenda con APEC y con el ASEAN. Y 3, resulta muy importante para la Alianza del Pacífico, y lo pongo hoy en primer lugar, desarrollar este diálogo interamericano de comercio e inversión, porque no debemos ni podemos descuidar y debemos estimular la conversación, el diálogo y la convergencia con nuestros vecinos, con los países de América Latina y el Caribe en este diálogo al cual los estoy invitando a participar el día de hoy. Les agradezco mucho su tiempo y creo que ocupé justamente el tiempo que
he tenido asignado para esta conversación y quedo pendiente de cualquier inquietud o pregunta que haya sobre la Alianza del Pacífico y las ideas que acabo de plantear. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Felipe. Muy interesante la presentación. Y creo que ahora tenemos entonces una media hora para completar la conversación entre nosotros. Tengo la impresión, Edgar, que va a ser muy importante tu intervención en esto. Yo solamente dejaría una inquietud que me queda de las presentaciones que se han hecho, particularmente teniendo en cuenta la última presentación de Luis Felipe y teniendo en cuenta la presentación inicial de Sergio Abreu. Sergio comenzó diciendo el mundo cambió y creo que no hemos terminado de procesar todavía cuánto ha cambiado el mundo y que una de las características de los cambios en el mundo es de que ya no hay posibilidad de plantear desde cualquier país de América Latina la inserción en el mundo pensando solamente en una región, como podría ser el sistema interamericano o la Unión Europea o el Asia. Es decir, que el gran desafío que tenemos por delante es cómo podemos desarrollar una estrategia de inserción internacional a todos los horizontes y de alguna manera trabajar juntos en cada uno de los horizontes en los cuales tenemos mayor interés o mayor presencia. Dejo esto porque me da impresión que por acá viene mucho de lo que se me ocurre. Puede ser un papel tremendamente útil de la LADI por los instrumentos que tiene la LADI. Es decir, tomando los 4 puntos que señaló Luis Felipe, indudablemente el Tratado de Montevideo de 1980 nos brinda el marco jurídico para trabajar esa convergencia de las distintas experiencias subregionales o regionales de integración en América Latina. Me consta que esa fue la idea por la cual se estableció de esa manera lo que se estableció particularmente en la figura de los acuerdos de alcance parcial. Si leemos, releemos lo que dice el Tratado de Montevideo sobre los acuerdos de alcance parcial y la enumeración de tipos de acuerdo, y el último artículo dice u otros que se puedan incluir, da la impresión de algo tremendamente amplio y tremendamente efectivo y adaptado a esta idea de nuevo entorno internacional. Dicho esto, voy a abrir entonces la palabra para las intervenciones de cada uno de ustedes. Tengo la impresión, no sé si alguien me está ayudando en ese sentido, de que puede haber también preguntas que se han formulado por parte de los demás participantes. No me da el tiempo ni las posibilidades técnicas en este momento para estar manejando, escuchando a ustedes, manejando la reunión y al mismo tiempo tomar nota de las preguntas que se van formulando. Así que pido en ese sentido ayuda a quienes están colaborando con nosotros. Ofrezco la palabra entonces. No sé si Sergio, me parece sí, pidió la palabra, pero además casi me da la impresión de que la ventaja que tiene Sergio en este momento que puede tener, salvo Centroamérica, pero tiene, para los que estamos presentes en este momento, en esta reunión, tiene la posibilidad de hablar particularmente en los temas que fue mencionado por Luis Felipe, de comercio electrónico, de cadenas de valor, de facilitación de comercio y de compras públicas para el ámbito latinoamericano en general. Sergio, tienes la palabra. Gracias, Félix. Les quiero agradecer a todos la exposición que han hecho. Nosotros somos de alguna manera testigos y también participantes de un proceso, de manera que todos los temas políticos, las estrategias, las posiciones, las distintas variaciones que se han producido con los acuerdos de integración, desde el propio acuerdo de Cartagena, de la decisión 24, de la elaboración del nuevo tratado de Montevideo, precisamente, que entre otras cosas en las discusiones, como tú recuerdas, de las anécdotas tristes que tenemos, que por algo se llama Fernán Cisneros, la sala de al lado, alguien que falleció delante mío a 2 metros por una discusión política que tuvo con el
país. Para que ustedes vean que también en estas cosas, en ese tiempo era un enfrentamiento entre el acuerdo de Cartagena y el resto de los países que todavía no habían venido, los otros 6 que se llamaban, venían buscando un acuerdo que al final terminó en esto que dice, que hace hincapié Félix, que es muy importante, que son los acuerdos de alcance parcial. Lo que tomó la ALADI es que cada uno de los países pueda realizar acuerdos de alcance parcial de forma de contemplar mutuamente o entre varios los intereses que están en juego y ajustar como si fuera un traje de medida el tratado para poder después volcarse a lo que se llama el principio de la convergencia. Y así fue que nació el Tratado Bilateral Argentino primero, después el Mercosur, bueno, y todo, no sé ahora si la Alianza para el Pacífico está registrada en ALADI, todavía estoy viendo un poco, porque acá el gran tema es, miren que yo, si hay algo que hago es tratar trabajo sin anestesia, porque lo importante a mí es el resultado. Yo les digo, todo muy bien. Tenemos el acuerdo panamericano, la visión del nearshoring, he hablado con el presidente del BID varias veces, tenemos toda la visión, tenemos a México con el 90% del comercio con los Estados Unidos, perfecto. Tenemos uniones aduaneras, una zona libre de comercio con Estados Unidos y con Europa, perfecto. Y esto que es también parte de lo que yo le llamo, en cierto sentido, miren que es nada de acusación, pero sí reflexión, es el autismo integracionista. Es decir, cada uno se enamora de su propio mecanismo y todos fuimos así, incluso el propio Marcos. Entonces yo digo, bueno, muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo le planteo, señores, acá tenemos el tratado de los acuerdos de alcance parcial. Estos acuerdos de alcance parcial nos tienen que llevar a hacer, a avanzar en forma entre nosotros de manera de facilitar el comercio. ¿Cuál es el tema? Y se los voy a decir con toda franqueza. Cuando nos hablan de que solamente el 8% del comercio de la Alianza para el Pacífico es intrapaíses. Cuando llegamos al 10% exclusivamente del comercio intra-ALADI. Uno dice, bueno, muy bien, esto como contrapara lo otro. ¿Cuántos pymes tenemos que representan 60% del producto? ¿Qué son? 80 o 85%, más allá de que están estandarizadas de nuestra estructura productiva. Y apenas un tercio de las exportaciones. Muy bien. ¿Qué fotografía social tiene? Y es absolutamente objetivo. Bueno, tenemos en el ámbito de nuestros países el continente más inequitativo del planeta, con todas las riquezas que tenemos, alimentarias, de agua, reservas naturales, todo. Muy bien. Y si tenemos este tema, ¿quién salva y quién define que la micro, pequeña y mediana empresa puede salvarse exclusivamente con cadenas de producción hacia el exterior? Porque ahí está la gran pregunta de integración. ¿Podemos hacer las dos cosas? Que se haga el tema de la integración y la proyección, la inserción externa de todas estas cadenas con la tecnología, con los acuerdos digitales, con todo lo que hoy de alguna manera hace la diferencia entre lo que es el mundo de la integración. Los certificados de origen digital que conocemos. Bueno, ese es el gran tema que tenemos. Yo comparto el comercio electrónico, las cadenas globales, la presentación. Ahora, ¿eso es una agenda solamente de 4 países o tiene que ser la agenda de los 13 países de la ALADI más allá de lo que puedan acompañar a algunos países jóvenes? Ese es el tema. ¿Ustedes quieren trabajar la integración regional o no? Y yo he escuchado, le digo con total franqueza, porque miren que Félix me conoce, yo soy amablemente molesto, porque no me gusta, yo he escuchado a varios diplomáticos de alto nivel decir, en Montevideo la ALADI no sirve absolutamente para nada. Nosotros estamos en esto. Y cuando acabo de hacer una convocatoria a las pymes, pues desarrollamos una plataforma digital que es de primer nivel, con algoritmos y todo demás, la respuesta de muchos países, de muchos empresarios, pues nosotros estamos en otra agenda. Discúlpeme, pero la ALADI no nos interesa. Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos? Y lo digo con total franqueza, a mí no me duele emprender. Dentro de 10 años,
con la pandemia, con los 50 millones de puestos de trabajo que perdimos, con las dificultades que tenemos para negociar internamente, nosotros no estaremos enfrentados a una eventual conmoción social por la pérdida de la pobreza y por el aumento de la pobreza, que no va a ser de carácter ideológico, es de carácter del sistema, donde cada uno de los ciudadanos se siente afuera. Bueno, la pregunta ¿es con integración? ¿O integración o inserción externa? ¿O es solo inserción externa? Porque miren que yo, si hay una cosa que tengo en la lectura política de cada país y las dificultades, pero a mí me parece que la convergencia tiene que tener por lo menos una primera preocupación política de un instrumento entre los países de la LAD. Los países de la LAD quiere decir de lo que quieran, por eso se acuerda cárcel parcial. No necesariamente puede estar los países que no quieren, no puede estar, o no puede, como Cuba o Venezuela o el país que fuera, Uruguay, lo que fuere. Pero la convergencia tiene que ser una visión concreta al comercio y al empleo. Sin comercio no hay empleo. Y con comercio externo, inserción externa hacia afuera, lo que queda va a ser una reacción social de nuestra multicolorialidad y de nuestra multietnicidad, que cada día está sufriendo más los problemas de la modernidad, la tecnología, la educación. Yo no tengo la solución, pero la fuga, en términos de cualquiera de nosotros, la fuga hacia afuera termina con que el conflicto hacia adentro. Entonces digo esto porque lo veo y lo siento con toda realidad, pero no con pesimismo. Entonces digo, bueno, señores, nadie puede ignorar, cada vez que yo hablaba con el ministro Lamprey, un gran amigo, me decía, ya sé, un rabo, no, móvil cayó. ¿Qué quiere decir esto? La cola no me va al perro. Esa es la situación. Pero así como el rabo es cierto, lo mueve el cachorro o el perro somos todos nosotros. Y si no tenemos cola, no podemos saber si está contento o no. Digo esto con la parte gráfica. Entonces, a mí lo que me parece es que tenemos que ser muy realistas, no hay un problema de enfrentamiento. El que acompaña, acompaña. Y el que no acompaña, tendrá otra estrategia. Pero, yo digo, la fragmentación, que es natural dentro de la propia realidad latinoamericana, si existiera Latinoamérica. La propia, esta fractura, que es otra versión diferente de lo que se ha producido, nos está llevando a una fotografía. 300 millones de bajo la línea de pobreza, 10% de comercio inflacional y eventuales bombas de tiempo en los sistemas de estabilidad política de los países. Y no estoy hablando de ideología ni nada por el estilo, estoy hablando de la frustración de la gente que queda por el camino por la modernidad. Entonces, muy bien. Yo digo, ¿qué hacemos? Trabajamos con... Yo comparto todos los instrumentos, pero la voluntad política, aunque sea de empezar a emitir señales, el instrumento lo tiene. Los instrumentos del tratado, porque no, los tratados de clase parcial le ponen lo que quieran, como así hizo Chile con Singapur y Nueva Zelanda, y como hizo con Ecuador ahora, en otro... Bueno, no estoy hablando del otro tema jurídico del artículo 44, porque ese es otro asunto que ya quedó enterrado en el olvido de la seguridad jurídica, de que todos los países que realicen tratados con países de terceros países deberían extender sus beneficios por la cláusula de la nación más favorecida a la ley. Eso es otro tema que la realidad política nos ha demostrado que más vale no llorar sobre mojado. Entonces, mi visión es que mi desafío es, señores, la integración tiene comercio, social y político. La brecha es productiva, digital y social. Muy bien. ¿Cómo la enfocamos? ¿Entre todos o entre parte de nosotros? Y también cada uno puede pensar todo lo que les parezca, pero ¿somos parte del nearshoring? Más cercanos o menos cercanos hay otra estrategia. Yo he hablado mucho con el presidente de este tema, pero mire, hay una realidad. Ahora, tenemos, para decírselo sin anestesia, un Brasil que tiene fronteras con todos los países menos con Ecuador y Chile. Muy bien, está el desarrollo ambiental. ¿Alguno de ustedes cree que todo este tema del problema ambiental de Europa
es exclusivamente una responsabilidad de un país? ¿O creen que existe inclusive una excusa para atacar lo que fuere, que no es un tema que me corresponde? A mí, yo de política no me meto porque el principio de la no intervención para mí es algo de un lado y del otro. Y entonces digo, en todo esto, ¿no será que la convergencia regulatoria del futuro de todos estos países va a ser no en aranceles, sino simplemente decir requisitos específicos de origen, estándares de calidad? Bueno, y eso, nosotros lo hacemos juntos, lo vamos a defender juntos, lo vamos a defender separados. Geopolíticamente estamos en condiciones de decir, bueno, cada uno por su lado. Y si no estamos, ¿qué hacemos un esfuerzo? No vamos a afectarnos contra pelo con vidrio, pero sí decir, señores, conversemos. ¿Y quiénes son los que tienen que conversar? Brasil y Argentina, que están condenados a entenderse. El principal socio de la Argentina es Brasil. No es precisamente China como es ahora de Brasil. Y después de ahí tenemos que conversar con México, que parecería que está condenado a entenderse con Brasil hace muchos años. Bueno, muy bien. Si esa es la visión, tenemos que ir de a poco. Pero de a poco quiere decir, de a uno come la gallina. Muy bien. Una voluntad por decir, vamos a hacer esto. Ahora, a mí me parece muy legítimo todo lo que podamos hacer, cada uno de los bloques y todo. Yo ya viví el grupo de Cartagena, la edición 24, hasta el discurso de Previs, el modelo de sustitución de importaciones. Hoy es la apertura. Ahora, esa apertura tiene un correlato con las cadenas de producción interna o va a terminar siendo un elemento de profundización del desempleo. Y miren que no, lo estoy preguntando con absoluta sinceridad porque es lo que a mí me parece que tenemos que, las señales políticas del diálogo no las podemos perder, los instrumentos los tenemos, cada uno puede privilegiar. Porque cuando uno ve el RCPA, tiene todo un acuerdo, una agenda digital muy importante, que no la tienen los otros acuerdos de alcance parcial, que es la que tendrían que incorporar. Porque esto es responsabilidad de todos, no de uno. Porque en realidad yo creo que la integración de la que todos estamos de alguna manera incorporados o partidarios, la integración no puede quedar exclusivamente en un romántico discurso dialéctico. Porque simplemente decir, muchachos, te disculpe, yo hablo así tan, muchachos o muchachas, como se dice ahora, miren, ¿saben una cosa? Vamos a buscar los instrumentos que podemos ir juntando a todos los bloques y también insertándonos cada uno de los semibloques de acuerdo a las estrategias geográficas, porque como decía Napoleón, la geografía es la madre de la historia. Y por algo se dice en general, pobre México, tan lejos de Dios y cerca de los Estados Unidos. En general, digo esto, porque no estoy haciendo ningún discurso de carácter político, bueno, ¿no? Digo esto porque yo les muestro el instrumento, les muestro la posibilidad, la oportunidad de no hacer algo, pero tengo el temor de que la fuga de los bloques, de todos, y de los países, tiene como víctima los instrumentos jurídicos o los instrumentos legales que la ALADI, no porque yo cuando termine la ALADI me voy a ir cantando el himno, ya les digo porque no soy pero como ya viví esto hace 30 años, cuando era muy jovencito, yo le diría, bueno, tenemos el instrumento, lo podemos hacer, hay que modernizarlo. ¿Hay voluntad política? ¿Por qué? Porque la ideología nos fracturó la conciencia. Y la ideología nos llevó a enfrentarnos entre la polarización de los al que discrepaba de que extinguir, de un lado y del otro. Bueno, ¿quiénes somos los que tenemos responsabilidad de eso? Nosotros. No es un tema ideológico. Perdón, Sergio, pero creo que se nos está acabando el tiempo. Ya se nos acabó hace rato. Gracias, Feli. Les dejo esta reflexión con un gran optimismo, pero con el realismo adecuado para poder decir, no me puedo frustrar 2 o 3 veces. Así que
Le tengo una enorme fe al instrumento, le tengo fe, pero estoy esperando que sean capaces los países con su voluntad política de empezar a recorrer, aunque sea un camino que demuestre que la integración va a superar el 10% del comercio internacional en algún momento. Gracias, discúlpenme, pero... Muchas gracias, Sergio. Yo antes de dar la palabra querría dejar instalado una pregunta que está de alguna manera basado en lo que señaló Luis Felipe en su presentación. ¿Hasta qué punto, particularmente teniendo en cuenta el papel que puede desempeñar la LADI, no deberíamos, estoy pensando en Gridale, concentrarnos en uno o dos temas y trabajar esos temas a fondo para de esa manera abrir camino a otros? Y de los dos temas que me quedaron en la cabeza de lo de Luis Felipe, que están vinculados entre sí, el primero es acumulación de origen y el segundo es el de los nuevos esquemas regionales de integración en el mundo, particularmente el RCEP. Y el RCEP es muy interesante porque el RCEP es precisamente una construcción basado en la acumulación de origen, centrado en la idea de que cadenas de valor con acumulación de origen son mucho más eficaces que si no tuvieran elementos de acumulación de origen. Dejo esto planteado, me da la impresión de que quizás si uno tuviera que sugerirle a los que están en el campo de batalla en materia de comercio internacional en nuestros países, le diría, hermano, no sigamos ampliando la agenda, por favor, concentrémonos en muy pocos temas, tratemos de avanzar algo sólido en la relación de países latinoamericanos, los que quieran. Esa es la ventaja de los acuerdos de alcance parcial, los que quieran. Países latinoamericanos con el área del RCEP en un tema concreto que están sentando ellos la pauta hacia adelante, que es acumulación de origen. Lo dejo por ahí y ofrezco la palabra. Sergio quiere hablar de vuelta, pero no sé si... No. Me doy por desahogado. Ofrezco la palabra. Gracias. Felipe. Muchas gracias, Félix, muy amable. Me refiero de nuevo a la Alianza del Pacífico. Preguntaba en algún momento algún tecnicismo sobre si la alianza estaba o no radicada o presentada ante la LADI. No lo está porque por alguna razón de carácter jurídico, algún artilugio jurídico, pues no fue concebida y no tiene dentro de sus considerandos iniciales a la LADI como tal, ¿verdad? Pero más allá del artilugio jurídico, lo que yo sí quiero resaltar, y ya lo mencioné, es que la Alianza del Pacífico, como está concebida hoy, no hubiese sido posible si no hubiera sido construida sobre los previos acuerdos que sí se habían suscrito en el marco de la LADI. Entonces, digamos, pensémoslo como en una construcción de una casa, una casita de naipes. Los primeros naipes se construyen con la LADI, la base, y la llegada es la Alianza del Pacífico, más allá, digamos, del artilugio jurídico que acabo de mencionar. Y ese es un punto muy importante que no se nos puede olvidar. Dos, al igual que Sergio Abreu, hay que ser muy realistas en hasta dónde se puede llegar en este tema de la integración latinoamericana. Quisiéramos que tuviésemos la posibilidad de desarrollar una zona de libre comercio, libre flujo de mercancías, estímulo al intercambio de bienes, servicios, personas, en fin, todo eso queremos hacerlo, pero hay que ser realistas. Probablemente el realpolitik nos lleva a pensar que eso puede ser un proyecto no de este momento, sino de mediano y largo plazo. ¿Por qué no? Más adelante. Pero por algún lado tenemos que empezar. Y ese es el propósito del diálogo interamericano que la Alianza del Pacífico quiere estimular. Buscar esos temas iniciales donde haya por lo menos una primera convergencia, un primer interés, donde yo diga, como lo mencionó Félix hace un momento, acumulación de origen. Y todos los organismos de integración, los países que hacen parte digan, me interesa mirarlo, discutamos sobre el asunto. No más. Probablemente no van a ser 10 temas, probablemente serán 2 o 3, y ya sería un éxito que tuviéramos 3 temas que nos permitieran empezar a discutir esos temas.
Y me llama poderosamente la atención la mención al RCEP, porque en efecto lo hemos estado analizando desde el punto de vista de la Alianza del Pacífico, porque es un ejercicio de convergencia en Asia del Pacífico que se ha venido, que es un punto de llegada de sucesivas negociaciones, primero al interior de ASEAN, luego ASEAN más 1, ASEAN más 2, ASEAN más 3, con Nueva Zelanda, con Australia, con Singapur, y resulta ser un ejercicio de convergencia regional que en efecto, coincido con Félix, su mayor valor agregado no está en la liberación arancelaria, que ya se había adelantado previamente, sino en la convergencia regional en materia de acumulación de origen, que es un instrumento que debería estimular las cadenas regionales de valor al interior de ese organismo de integración y hacia terceros países. Entonces, ¿a qué voy? A que estos temas, o la facilitación de comercio, o el mercado, o los temas de agenda digital, pueden ser temas en donde nos seduzcan, si me permiten el término, seduzcan a los organismos de integración a iniciar ese diálogo en una primera instancia. Son temas, digamos, o podrían ser temas de interés común, no contenciosos, que no conducen a grandes decisiones complicadas de carácter político, como las negociaciones de fondo sobre zonas de libre comercio y demás, sino temas que pueden iniciar ese primer diálogo y ese, vuelvo y repito, puede agrupar el interés de los organismos de integración para iniciar ese diálogo que nosotros queremos promover y que veo yo con admiración que Gridade ya lo viene de una u otra manera haciendo de tiempo atrás. Consecuencia, esos son los temas que a nosotros nos gustaría investigar. Ya le pedimos al Banco Interamericano de Desarrollo un trabajo inicial, un primer inventario mínimo de qué está trabajando, lo mismo que ustedes han presentado el día de hoy, cada organismo de integración, para ver dónde encontramos esos elementos comunes. En consecuencia, sería muy interesante poder continuar con esta conversación, con ese objetivo y con ese propósito. Identificar esos temas, 2 o 3, de interés común. Invitar, por ejemplo, expertos de RCEP o de la ASEAN que nos expliquen la experiencia, cómo han hecho en ASEAN para adelantar ese tipo de negociaciones, cuál ha sido su experiencia y que ilumine un poco hacia este lado del mundo esas experiencias exitosas de integración para ver si de alguna manera podemos transitar por una senda similar. Vuelvo y repito, no será inmediatamente, pero sí en el mediano y largo plazo. Muchísimas gracias. Gracias, Luis Felipe, y le ofrezco la palabra a Edgar porque se nos está terminando el tiempo y me da la impresión de que lo que hemos estado conversando de alguna manera va a permitir nutrir la agenda del trabajo de Gridale hacia el futuro inmediato, ¿no? Yo creo que el tema del RCEP es un tema fuerte, el tema de acumulación de origen es un tema fuerte, y coincide con lo que señalaba Luis Felipe, están planteando en el plano interamericano, y estoy seguro que si estuviéramos hablando también con la gente de la Unión Europea, ya también nos interesa. Ha pedido ¿Ustedes la palabra, me permiten un instante, por favor? Gracias. El sonido allá. Gracias. No, sí, solo para complementar 2 cositas. Primero, muy de acuerdo en todos los temas que hay que hacer una identidad, una selectividad de los temas más coincidentes y más importantes, sin significar que se estén dando prioridades u órdenes, sino todos son importantes, pero algunos pueden ser más urgentes para el tiempo que vivimos. Nosotros estamos construyendo la Agenda Digital Andina y además hemos entrado en el proceso de modernización al interior de la institución y al exterior, involucrando toda una transformación digital en todas nuestras decisiones. Y segundo, en el evento del CELA el año antepasado en Buenos Aires, habíamos acordado que nosotros seríamos anfitriones en Lima el año pasado, en mayo o junio, para hacer el ejercicio de todos los organismos de integración en un escenario de nuestra sede de un par de días, con unos previos talleres que nos fueran produciendo unos documentos para hacer una declaración.
No fue posible por la pandemia. Este año lo pensamos proponer, lo dejo en el ambiente. Vamos a verificar a partir del segundo semestre si es factible que pudiéramos cerrar el año, es decir, que hacia noviembre o principios de diciembre pudiéramos incluso haciendo uso de la presencialidad o de la semipresencialidad, desarrollarlo y desde luego la CAN sería el organismo anfitrión en la ciudad de Lima. Lo dejo también a consideración de ustedes. Vamos pues, con estos elementos a seguramente tener la posibilidad de encontrarnos, reencontrarnos y temáticamente comenzar a buscar esa convergencia. Muchas gracias y los felicito. Gracias al parlamentario Alan Ferle por la convocatoria y a Gridale y a todos ustedes por su participación y sus importantísimos aportes.